Testimonio de la séptima experiencia de Kenzo Atsushi, junio de 2015. Fui en una misión a Suecia. Estaba orando al Señor, y Jesús me mostró en una visión, secretos espirituales. Antes de hablar las visiones diré una oración. Señor, aquí están tus soldados. Muchos están armados espiritualmente, otros no. Muchos están caídos, pero se levantarán. Te pido por los débiles y heridos en este momento. El Señor levantará a estas personas y usarán su fe como escudo para bloquear los ataques de Satanás. El Señor abrirá sus visiones espirituales y les hará ver a estas personas su sobrenatural antes de que suceda. Este pueblo ya no verá con ojos carnales, sino con su fe, que será mayor que sus dificultades. Verán al Señor por encima de todos los problemas. Tus aflicciones serán pequeñas comparadas con lo que harás en sus vidas y tus victorias serán grandes. El Señor actuará en la vida de todo aquel que me escuche. El poder del Señor es mayor que el volcán por donde pasa, destruye todo lo que tiene delante, aniquilando las trampas de Satanás. El Señor destruye todas las trampas diabólicas, dejando al diablo derrotado y avergonzado. Ya veo gente ahora mismo, gente que me escucha al otro lado del mundo, gente que no conozco, ni siquiera sé su idioma, pero veo a Dios en este momento, derribando los muros y aplastando los enemigos de vuestras almas, y cantaréis y alabaréis a Dios. Veo guerreros levantándose del suelo en oración y de pie ante la presencia del Señor. Cristo no te llamó a postrarte ante el Señor. Bendijo a todos los oyentes en tu nombre. Amén. Fui llevado al cielo, el ángel me llevó cerca de mi mansión celestial. El Señor Jesús me mostró mi recompensa por el trabajo que tengo en la tierra, 9,050 talentos de oro dentro de una caja de oro. En mi tercera experiencia tuve 4,090 talentos de oro. Mis recompensas iban aumentando mucho por mi trabajo. El ángel me dijo, para que yo siga ganando almas y adoctrinando para que mis recompensas aumenten más. El ángel me bajó a tierra. Cuando me di cuenta ya estaba en mi habitación. Vi en la visión en los 4 rincones del mundo, territorios de difícil acceso, llenos de barreras para el ingreso del creyente. Los demonios marcaron sus territorios en lugares de Asia y África. Vi un gran velo que cubría los ojos de varios pueblos de diferentes idiomas. Sus muñecas y manos tenían cadenas que los esclavizaban y oprimían. Eran budistas, sintoístas, hindúes y musulmanes. Vi las legiones que oprimieron a una multitud de estos pueblos. Estos pueblos siguieron un camino que al final tenía un peñasco e inmediatamente abajo un abismo de fuego. Tú dijiste, muchos de estos pueblos aún no han oído hablar de mí, otros me ignoran, se están muriendo y yendo al infierno, por la ceguera de sus religiones. Los demonios luchan para que el Evangelio no entre en aquellos lugares donde reinan el budismo, el islamismo y el hinduismo. Jesús me mostró el este de la tierra, pude ver un monstruo terrible, estaba aterrorizado, este demonio estaba en las nubes. Te pregunté, ¿qué demonio es este que dijiste que es el demonio Ilmaca que gobierna el Islam? Vi un demonio terrible llamado Tianuan Dadi que comanda el budismo. Este demonio también es gigante. Estos demonios principales tienen una misión, que es cuidar su religión. Vi otro demonio jefe llamado Brahma, que gobierna el hinduismo. Estos demonios son territoriales y cuidan su rebaño, para que los cristianos no ganen para Jesús.
Estos demonios principales están bajo la autoridad del principado de religión. Sus funciones eran cada uno cuidar su religión. Estos demonios principales defendían sus territorios. Cada uno de estos demonios tenía un ejército de demonios que construían fortalezas, impidiendo que los misioneros ingresaran a estos lugares. Tú dijiste que estás preparando tu ejército, no de ángeles, sino de misioneros de última hora, que entrarán en estos lugares para derribar los muros que impiden la entrada a los fieles. Y que los guardianes de esos territorios serán derrotados cuando se corra la voz. Muchas almas cautivas serán libres de las manos de Satanás. Esta será la mayor ofensiva de todos los tiempos, para rescatar las almas perdidas, deshaciendo sus malvadas trampas, arrancando todo lo que no es del diablo y ahuyentando a todos los demonios. Tuve otra visión. Vi demonios escondidos en lugares donde los cristianos no podían verlos. Estos demonios estaban trabajando y lanzando ataques sorpresa. Son astutos. Vi las fuerzas del mal en acción, y muchos no estaban preparados para la guerra, no estaban vestidos y no podían ganar. Vi unos hermanos que son columnas. Los demonios atacaron para hacerlos caer en el pecado. Estos hermanos permanecieron de pie y no abrieron la guardia al pecado, logrando vencer. También vi al diablo venciendo a muchos cristianos a través del pecado. Los vencidos no tenían el Espíritu Santo y sus luchas contra el diablo fueron inútiles. Estos hombres no pudieron ganar la guerra. También he visto a muchos cristianos siendo engañados por la inteligencia milenaria de Satanás. Estos hombres caen en las trampas armadas de los demonios que son estratégicas. Vi demonios infiltrarse en las mentes de los hermanos para controlarlos. Muchos estaban desprevenidos y fueron sorprendidos por los demonios. Estos hermanos fueron capturados sin esperar, no miraron y cayeron en trampas. Cada demonio conocía sus debilidades. Estos demonios no pudieron derribar a aquellos hermanos que fueron advertidos, llenos del Espíritu Santo. Donde los hermanos pisaron sus pies había fuego, los demonios no se acercaron. También vi un muro de fuego de pie alrededor de una casa. Le pregunté al Señor, ¿quiénes eran los vecinos que vivían allí? El Señor me respondió, esta familia ora, vela y guarda mi palabra, están apartados del mundo, es una familia especial para mí. Me di cuenta de que los demonios estaban tratando de entrar a esa casa para destruir a esa familia, pero ese muro de protección que se levantó allí, a través de la oración de esa familia, impidió que los demonios entraran. Esta familia miraba y estaba atenta con Satanás. Me di cuenta que esta casa no tenía televisión. Vi demonios entrando lentamente a otros hogares, sin que nadie se diera cuenta. Estos demonios estaban esperando el momento adecuado para atacar, en el momento de la desatención y debilidad del cristiano. Pero no todo es territorio que pisan los demonios. Cuando una familia vive una vida de oración, velando contra el pecado, estas familias limpian sus hogares del engaño, limpian sus hogares del pecado y de toda mala influencia. Todo lo malo que atraía a los demonios al hogar fue eliminado. Esta familia resistió a los demonios, haciendo que todos se retiraran. Estos demonios, cuando no podían entrar a estos hogares, iban a las casas donde tenían legalidad para trabajar. En la familia velaban, por causa de la oración, y la pureza de sus hogares no les daba legalidad. El territorio de un cristiano que ora,
que vive una vida santa, que purifica su hogar, es un campo minado para los demonios y una peligrosa línea de fuego donde los demonios temen entrar. En la visión vi a un atrevido demonio entrando en un santo hogar cristiano, cruzó la línea de fuego prohibida, el cristiano estaba orando, vi cuando ese demonio recibió un ataque, la oración se convirtió en una bola de fuego y penetró a ese demonio que se incendió y gritó, saliendo corriendo de la casa de ese cristiano. Mi visión fue más allá. Vi un demonio chupando la paz y la alegría de la gente. Este demonio llamó a otros demonios a participar en la fiesta de la destrucción. Cada demonio trabajaba en un área de la vida de esa persona. Vi millones de posesiones y otros demonios preparando la morada para que otros demonios llegaran a poseer. Estas moradas se construyen dentro de los corazones y las mentes de las personas. Llegué a ver un nido con millones de demonios pulgares dentro de cada persona. Vi mucha suciedad y humo oscuro saliendo de la gente y un fuerte hedor a carroña saliendo de ellos. Solo la palabra de Dios para liberar a estas personas de los demonios y limpiar sus cuerpos por dentro, quitando todas las secuelas que estos residentes dejan dentro de sus cuerpos. Estas personas necesitan entregar sus vidas, el Espíritu Santo los limpiará por dentro e implantará el reino de Dios en sus corazones, quitando los demonios y sus palacios que construyeron dentro de cada persona. El Espíritu Santo quiere reinar y traer la paz, el gozo y la felicidad de tener a Dios. Vi a millones de personas espiritualmente enfermas, engañadas y caminando por un camino de falsa felicidad. Vi el aire infestado de demonios. Cuando mi espíritu dejó el cuerpo y se fue al cielo, vi cosas espirituales que mis ojos carnales no podían ver, y me doy cuenta que peleamos con enemigos que no podemos ver. Preparemos iglesia con el escudo de la fe, la espada de la palabra y la oración. Vi una espada de fuego que bajaba del cielo y se convirtió en una Biblia. Una voz decía, gana almas con mi palabra, pelea contra Satanás, empuña mi espada, donde esté mi palabra huirán los demonios. Este libro lo viste es un arma poderosa, llena de municiones de fuego consumidor, que no vino de la tierra, vino de las moradas celestiales. Cada verso es un arma que se puede usar contra Satanás, con la espada pelear y defender y atacar a los enemigos invisibles. También vi a los demonios investigando muchas iglesias, analizando sus debilidades y fortalezas. Estos demonios estudiaban a cada pueblo para destruir su ministerio. Expondré errores de estas iglesias, para que otras iglesias no cometan los mismos errores y no vengan a servir como nido de demonios dentro de la iglesia. También hablaré de las cualidades espirituales de algunas iglesias que vi en la visión. Estos ministerios merecen ser el ejemplo de otras iglesias que duermen. Estas iglesias que vi en la visión molestaron a los demonios. Las iglesias se organizan para la gran batalla espiritual. Revístanse del poder de Dios, vivan en oración, renuncien al mundo y vivan una vida santa. Cada uno ocupa su lugar en la iglesia, trabajen juntos, recluten más hermanos para el ejército de Jesús, enfóquense en la guerra espiritual contra las huestes del mal. Entra en una relación espiritual con Jesús y ten relaciones con las cosas espirituales del cielo. Respétense unos a otros, crezcan juntos en unidad, amor y gracia. Los pastores adoctrinan a sus iglesias y piden al Espíritu Santo que iguale los pensamientos, una al pueblo y lo prepare para la guerra. Pastores,
tened paciencia con los nuevos conversos, ayudad a estos nuevos cristianos a crecer en la doctrina, preparad a estos soldados, arraigad la palabra en sus corazones. Organizad vuestra vida espiritual, dejad el pecado, hermanos, olvidad las rencillas y ofensas pasadas que tuvisteis con vuestro hermano. Uníos para la guerra de los últimos días, hermanos, olvidad a esa persona que os hirió. Pablo dijo que nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra los poderes del mal, no contra vuestro prójimo o vuestro hermano que debe pelear, sino contra el huestes malignas. Preocúpate contra los poderes del mal y deja de preocuparte por lo que digan de ti. Las peleas carnales no llevarán a nadie a ningún lado, no habrá ganador, solo desgaste de ambos lados. Esto alimenta la ira, exalta el ego y debilita la vida espiritual. Esta desunión entre los hermanos rompe la conexión con Dios. En una guerra entre hermanos, quien sale victorioso son los demonios. Vi demonios aprovechándose de este vínculo espiritual roto y disparando dardos malvados, destruyéndolos uno por uno. Estos demonios se aprovecharon de las debilidades de estos hermanos pendencieros, quienes abrieron portales en sus vidas para que entraran los demonios. Estos creyentes no tenían la fuerza para luchar contra estos demonios. En la visión solo aquellos que mantuvieron la comunión, no fueron alcanzados por los dardos de los demonios. Los demonios no tenían fuerzas contra estos hermanos. Las iglesias mantienen el orden espiritual, viven en unidad y se perdonan unos a otros. Vi demonios entrar en las iglesias y enfrentarse unos contra otros. Los hermanos estaban desgastados espiritualmente de tanta contienda. Estos creyentes peleaban una guerra, destruyéndose unos a otros. Me mostraste la vida de los cristianos. Estos hombres estaban muertos en el pecado y sus vidas espirituales murieron por no dejar el pecado. Un ángel del Señor entrando en aquella iglesia y llevándose la mano a la nariz, porque el hedor de la carroña era inmenso a causa del pecado. El Espíritu Santo me reveló que esta iglesia, el pueblo, tenía un corazón duro de piedra y que la palabra de Dios no había penetrado en sus corazones. Hermanos, en la visión, vi un gran ejército de demonios listos para atacar. Estos demonios están bien organizados, a diferencia de las iglesias que no están espiritualmente organizadas para ganar. Este batallón de demonios atacaba solo en el foco de las iglesias y llegaba solo donde les interesaba. Estas tropas demoníacas de destrucción trabajaron duro para destruir los 6 fundamentos de la iglesia: la santidad, la pureza, la obediencia y sumisión a Dios, la oración y el conocimiento de la verdad. Mi visión espiritual se fue a otra iglesia. Me dijiste, aquí en este ministerio no hay conflictos ni tensiones, todos los problemas personales se resuelven. Aquí nadie trae sus problemas a la iglesia y cuando entran a la casa de oración, estos cristianos se rinden a la adoración. Las reuniones de los obreros semanales han evitado contiendas. Estos cristianos están mirando. En la visión espiritual vi a los demonios queriendo legalidad para entrar a la iglesia, pero no pudieron. Los demonios querían romper la unión de los hermanos, pero no pudieron no encontrar espacio. Los demonios tenían un plan que indujo a los hermanos divisivos a congregarse en esta iglesia. Estos hermanos habían dejado sus iglesias por causar problemas y se estaban congregando en esta iglesia unida. Eran hermanos rebeldes y el diablo entró en el seno de la iglesia por medio de ellos. Estos hombres causaron contiendas y contiendas. Estos demonios lograron romper la unión,
causando odio. Estos hombres pasaron desapercibidos, no velaron y cayeron en la fe. La iglesia se debilitó y los demonios golpearon sus debilidades, iglesias que no están con sus ejércitos espiritualmente organizados. Estos demonios trabajaban dentro de las iglesias espiritualmente desorganizadas. Estos demonios entraban en matrimonios, compromisos y la parte financiera. Esto pasa porque la gente no ora, no vela y no se santifica. La guerra espiritual se pelea y está activa. Pastor, organiza tu ejército. Esta guerra solo terminará cuando Jesús nos arrebate la iglesia. Después de esta visión espiritual fui a Costa Rica en una misión. El tiempo apremia, Jesús regresa, necesito salvar almas de la condenación. Al llegar a Costa Rica me quedé como siempre y fui a orar para pedirle a Dios que me guiara en esta misión. Dependo 100% del Espíritu Santo que es mi líder. Jesús habla y yo cumplo su misión. Fui a la iglesia, llegué a las 7 a.m. a la hora que inicia el servicio, mi visión espiritual se abrió, vi ángeles descender del cielo con bandejas de oro. El Espíritu Santo me reveló que los ángeles tienen tiempo para entregar las bendiciones del cielo. Las personas que llegaron a las 7 en punto a la iglesia recibieron las bendiciones, luego los ángeles ascendieron de nuevo al cielo. Las personas que llegaron tarde al servicio no recibieron sus bendiciones, porque los ángeles ya no estaban. Al terminar el servicio regresé a casa, tuve dolores de estómago toda la noche. Fui al hospital y me hicieron muchas pruebas. El médico dijo que tenía cáncer desarrollándose en mi estómago. El médico dijo que tenía que tratar la enfermedad y que tendría un tratamiento largo. Pensé que mi misión había fallado, tengo que volver a Suecia. Luego pensé, las almas son más importantes que este cáncer. No puedo irme de Costa Rica por el cáncer, muchas almas morirán sin salvación. Tú me diste una misión, misión entregada es misión cumplida. Podría tratar mi cáncer aquí en Costa Rica, pero si lo hago, perderé mucho tiempo y morirán almas. El tiempo es una recompensa, mi tiempo es precioso, no puedo desperdiciarlo. Fui a orar esa noche. El mismo ángel que me ayudó en los últimos arrebatos se me apareció y me dijo, tenía una misión para mí. Cuando el ángel dijo, ven conmigo, mi espíritu dejó mi cuerpo y bajamos juntos al infierno. Vi cristianos en el infierno que eran malos con los demás, otros eran malos con los animales, maltrataban y mataban animales domésticos. Vi cristianos en el infierno por haber sido injustos con su hermano, y otros estaban en el infierno por cometer fraude, otros falsificaron tarjetas de crédito, otros vendieron objetos falsos que se rompían fácilmente causando daños a los clientes, otros hicieron documentos falsos y todos estos cristianos están en el infierno. Vi cristianos en el infierno por hipocresía, otros estaban en el infierno por malos pensamientos, en su mente pensaban en pecar y planeaban cometer pecado. Estos cristianos murieron en esta condición. Vi cristianos en el infierno por tener sentimientos perversos y sus sentimientos hacia su esposa eran prácticas sexuales brutales como el sexo oral, el sexo anal, el uso de objetos en las relaciones sexuales de pareja. Estos creyentes vivían una vida sexual liberal. Las mujeres cristianas parecían prostitutas en películas pornográficas y sus maridos hacían estos actos horrendos y todos estaban en el infierno. El ángel dijo, todo hombre que hace estas prácticas abominables con su compañero,
hable para liberarse de estos sentimientos perversos, o será arrojado al infierno. Vi cristianos en el infierno que son lujuriosos y practicaban y les gustaban todas las inmoralidades, como las fantasías eróticas, la sensualidad, los deseos sexuales bizarros como la agresión física para aumentar el placer. Estos cristianos vivían haciendo estas prácticas y sus deseos carnales eran insaciables. Estos cristianos ellos buscó primero el sexo en lugar de buscar a Dios. El sexo lo era todo para estos cristianos y la base de sus matrimonios. Estas personas eran sexo después y todos los que estaban en el infierno y todos son cristianos. Vi cristianos en el infierno por presumir a sus esposas en la iglesia. Estos hermanos animaban a sus esposas a andar en sensualidad para que todos admiraran sus trofeos. También he visto hombres y mujeres a los que les encanta tener sexo con 2 o más personas al mismo tiempo. Esta gente está en el infierno por estas aberraciones sexuales. El ángel me dijo que hasta los que no practican y tienen deseos en el corazón tienen que liberarse, así que yo no vine a este lugar. Vi cristianos afeminados en el infierno. Estos hombres vestían pantalones ajustados y camisetas ajustadas de homosexuales. Otro grupo de cristianos afeminados que están en el infierno. Estos hombres tenían antojos del mismo sexo y murieron sin ser liberados de este mal. Vi cristianos en el infierno porque eran impuros de mente y corazón, eran inmorales y se prostituían en su mente y corazón, solo pensaban en lo malo, su corazón era impuro, y sus ojos de oscuridad miraban la sensualidad, la pornografía y el erotismo. Otros cristianos eran tan inmorales que se sacaban fotos desnudos y se las enviaban a Facebook y WhatsApp. Vi a una sierva de Dios que hizo la obra del Señor Jesús, que está en el infierno. Su esposo la amenazó con terminar el matrimonio si no practicaba sexo ilícito. La mujer aceptó practicar sexo impuro y murió y está en el infierno. Vi a un cristiano acercarse a una joven sierva de Dios. El cristiano quería despertar el deseo sexual para fornicar con ella. Este cristiano murió y está en el infierno, pagando por su inmoralidad. El ángel me dijo que todos los impuros irán a este lugar. El ángel y yo salimos del infierno, volví a mi casa, tuve unas horas de descanso, doblé la rodilla y fui a orar. Tengo mucha intimidad con el Espíritu Santo, todo lo que haré lo doblego mi rodilla para hablar está ahí. Trato de estar 100% sumisa a Dios en todo. Mi cuerpo se acostumbró a orar. Al principio me costaba mantener esta disciplina, ahora ya me acostumbré. La oración es parte de mi vida. Estaba orando, y el Espíritu Santo me reveló que un joven estaba escandalizando mi ministerio. El joven comenzó a hacer campaña en las redes sociales, llamándome falso profeta. El joven hizo varios videos, atacando mis testimonios y mis experiencias. Este tipo no sabe de lo que estaba hablando. Me puse en contacto con él y le dije, para no atacar mi ministerio, le dije, si dudas de mis experiencias, pídele a Dios que te dé una experiencia también. Jesús te revelará a ti si soy un mentiroso. Este chico seguía predicando en contra de la sana doctrina, decía que mis doctrinas son preceptos religiosos y humanos. El chico cuestionó que la salvación es por gracia, no por esfuerzo. El joven decía en sus vídeos que soy un extremista. Este chico conquistó mucho de seguidores virtuales, se estaba haciendo famoso por ser un crítico. Este tipo no dejaba de perseguirme, a pesar de que le pregunté al tipo. Meses después este tipo murió, lo atropelló un auto. Cuando supe de su muerte, me puse muy triste.
El Señor me mostró en una visión un demonio que venía a buscar su alma. Ese demonio arrastró violentamente el alma de aquel joven dentro de un agujero negro y descendió a las regiones bajas de la tierra, que es el infierno. Antes de que este joven muriera, estaba muriendo en el suelo por el choque del auto. El niño vio a los demonios que venían por su alma. El niño dijo misericordia y gritó el nombre de Dios para que no lo dejara morir, pero fue demasiado tarde. Su cuerpo murió. Tuvo oportunidad de arrepentirse. Este joven estudiaba teología, era académico, pero no se congregaba en ninguna iglesia. Oré a Dios y le dije por qué el destino de este niño era tan cruel. El Señor me reveló diciendo: siervo mío, este joven no te atacó a ti, sino a mi palabra, escandalizó mi doctrina, desviando a muchos de la verdad. Este muchacho predicó contra mi palabra, te uso para revelar los misterios, que no es que viene de ti, viene de mí. Otro muchacho comenzó a perseguirme. Este joven era cristiano de la Iglesia Renovación de David, me llamó hechicero, y dijo que las señales que pasaban en mi ministerio eran obra de demonios. En una visión, vi una legión de demonios poseyendo su cuerpo para perseguirme. Vi una sombra negra entrando a su casa. Una semana después este chico tuvo un paro respiratorio. Yo ya sabía que algo pasaría si no dejaba de perseguir las revelaciones que Dios me mostraba. Rogué para que Dios tuviera misericordia. El Señor me reveló diciendo: no ores por este muchacho, yo sé que hay que hacerlo, yo determino quién vive o muere. Los pecados de este muchacho ya me alcanzaron, entraré con mi justicia. Todos los que conocen mi palabra y persiguen mis vasos de honor. Después de que me revelaste esto, cuando salí de la casa cerca de mi puerta, vi un dibujo de un hexagrama, y dentro de él un montón de velas negras y rojas, pero gracias a Dios estos rituales no me afectan. El Señor me reveló que una mujer satanista hizo ese hechizo para golpearme. A los 2 días desapareció mi perrito que había ganado, junto con 2 gatitos. Había recibido estos animales del vecino de al lado. Al tercer día, mis animales aparecieron muertos y mutilados cerca de mi casa. Me revelaste que las personas usadas por los demonios mataron a mis animales, porque me odiaban, no podían hacerme daño y mataron a los animales. Fui a mi habitación a orar. En una visión vi una legión de demonios derribando un avión que mató a muchas personas. Luego tuve otra visión. Vi a un joven de la iglesia donde yo ministraba manejando su motocicleta hacia una casa de fiesta. Se prostituía con una mujer. Al salir de esta casa camino a su casa, vi cuando un demonio entró en su cuerpo. Este muchacho al prostituirse abrió la legalidad para la posesión. El niño estaba poseído y el demonio que estaba dentro de su cuerpo lo hizo perder el rumbo y acelerar su motocicleta. El joven luchaba que estaba dentro de su cuerpo y no podía controlar el freno, y su moto chocó contra una pared. El joven murió instantáneamente. Después de esta visión, el Señor me habló de la guerra espiritual. Jesús dijo: mi siervo la oración es el vínculo espiritual que tengo con la iglesia. Mientras más oración, más fuerte se vuelve este vínculo y acerca a la iglesia a ti. El espíritu del hombre que ora se une con el Espíritu Santo. La iglesia es sensible a mi voz, y el pecado no tiene poder en la vida de los que oran. La oración unirá a la iglesia a mí, y cada día esta unión se hará más fuerte y separará al cristiano del pecado. El cristiano que no ora,
su carne se conecta más con las cosas del mundo y se aleja de mí. La oración me acerca a la iglesia. La oración es el signo de amor de la iglesia por mí, así que haz tu parte, ora todos los días, dile a la iglesia que no te gusta orar, ora de todos modos. La conexión espiritual entre el cielo y la tierra es a través del Espíritu Santo que representa el cielo, y la iglesia representa la tierra. Donde dos hermanos estén juntos hablando de mí, yo estaré allí y la conexión espiritual estará conectada. Aunque estudien todas las doctrinas de la Biblia, sin la oración diaria, no tendrán fuerzas para caminar en la santa doctrina. Tu carne no renunciará al mundo, porque la oración mortifica los miembros del cuerpo. Todos los días la iglesia lucha contra las acechanzas del mundo, por lo demás, oren todos los días. Mi pueblo debe luchar contra su propia carne y voluntad, aprender a controlarse, resistir las tentaciones de este mundo, negarse a sí mismo. Ten confianza en la fe, no te desanimes, no te frustres, ayuda a los débiles a resistir al mundo. El que no resiste al mundo, se obstina en cometer errores, se desliza al abismo. Dile a la iglesia que es vivir mi palabra, que vencerá a las potestades del aire. La santa iglesia es luz y donde se esconden los demonios escondidos, mi pueblo brillará en la oscuridad y revelará los planes ocultos del diablo. El que me obedece, siguiendo el instructivo de mi palabra, vence a las legiones. Diles que no dejen crecer en su corazón el orgullo, ni que se enaltezcan por los dones recibidos. La humillación me agrada, pero la grandeza deja pequeño, y el más pequeño siempre se va. Sé el más grande a mis ojos. Dile a la iglesia que interceda por los más débiles. La oración destruye la acción de los demonios, cortando los malos efectos de la muerte y destrucción de la familia, aniquilando todo control de la mente y del corazón. La oración de los justos tiene un efecto devastador en el mundo de los espíritus. He salvado muchas vidas a través de las oraciones de los santos. Satanás ha atacado fuera de la iglesia y dentro de la iglesia por el pecado que está invadiendo los altares de la iglesia. Las legiones han ido invadiendo territorios evangélicos y ganando muchas almas. Mis servidores han callado y acomodado, mientras actúan los poderes de las tinieblas. Las sectas han trabajado noche y día, con denuedo para ganar almas. Estos agentes no se han quedado de brazos cruzados y han actuado, triunfando en sus acciones. Mi iglesia duerme, y en una guerra no hay tranquilidad, hay persecuciones, hay guerra contra las legiones. Tienen que ser constantes. Cuando la iglesia ora, no hay distancia entre el cielo y la tierra. Estaré tan cerca de ellos a través de mi Espíritu Santo. Quien determina la distancia entre mis siervos y yo son ellos mismos. El pecado también ha alejado a mi Espíritu Santo del hombre, pero la oración de penitencia y de perdón acerca a mi Espíritu Santo. Dime que mantenga una vida de oración. Revelaré mis secretos celestiales. La oración fortalecerá mi alianza con la iglesia, donde ni el diablo ni el hombre pueden romper esa alianza. Quien solo puede deshacer esta alianza es la persona que la hizo. Yo sirvo a los que me aman, siguen orando. Los que me aman obedecen mi palabra. La oración del creyente neutraliza todas las acechanzas del diablo y le dice a la iglesia que su descanso no está aquí. Estaba orando a Dios. Jesús me dijo, sierva mía, quiero derramar mi unción, pero necesito una reparación de mi iglesia para multiplicar mis maravillas.
Quiero hacer de mi pueblo una fuerza contra el mal. Las obras de la carne no cambian nada bueno en sus vidas, porque las obras de la carne son pecados. Las obras de mi espíritu transforman y conducen a mi gloria. Dicen que la apariencia y la importancia en la sociedad no valen nada para mí. Muchos buscan posiciones y estatus. Me importan sus salvaciones, díganles que busquen la apariencia espiritual, que dejarán mi imagen y semejanza, eso es lo que me importa. Todo lo que agrada al mundo no me complace a mí, no quiero que el mundo vea a mis siervos por su estatus, sino que vean mi luz en sus vidas. Los agentes del diablo han sacrificado vidas para destruir a la humanidad. Quiero que mi pueblo avance e invada estos territorios malignos que tienen cautivos a los pueblos. Yo empoderé a mi iglesia y le di armas espirituales para marchar. Muchos no reconocen las armas que tienen y el miedo no los deja seguir adelante. Dile a mi pueblo, renuncien a la moda de este mundo, deben ser diferentes al mundo y como yo, mi novia es parte de mí, están unidos por mi sangre. Así como un hombre y una mujer se casan y se hacen uno, yo estoy unido a mi iglesia, y juntos nos hacemos uno. De la costilla de Adán salió y Eva, se durmió para que pudiera crearse Eva, de mi costilla salió la iglesia. Cuando morí en la cruz del Calvario, sentí dolores de parto para que naciera mi pueblo. Quiero la unidad espiritual y que mi pueblo siga llevando adelante la obra de los apóstoles. Yo quiero una iglesia unida. Mis apóstoles construyeron la iglesia y ustedes son los que reconstruirán los últimos ladrillos de esta construcción. No quiero pastores buscando números de miembros, no me importan las multitudes, díganme que haga una iglesia santa para poder ir a buscarla. Pasé todas estas revelaciones a la iglesia donde fui a visitar. El Señor me mostró en la visión espiritual otra iglesia que oraba por avivamiento. Los demonios peleaban contra esta iglesia, poniendo trabas para que no recibiera el avivamiento. Los demonios ponen barreras en sus vidas emocionales y financieras, para que los cristianos desvíen su atención del avivamiento y se preocupen por sus problemas. Los cristianos comenzaron a pasar por grandes pruebas en sus hogares y no acudían a la oración de avivamiento en la iglesia. Los hermanos estaban estancados en sus dificultades, todos dejaban de orar y se calmaban, no estaban preparados para recibir el poder del cielo y espiritualmente revestimientos. Las barreras conyugales y familiares, junto con las situaciones económicas, impidieron que los cristianos se acercaran a Dios y conquistaran sus victorias. Los hermanos no pudieron llevar a cabo el avivamiento que buscaban, sus deseos fueron bloqueados por las pruebas, los demonios lograron imponer dificultades y no vencieron. El Señor me dijo, si no se hubieran dado por vencidos, Él arrebataría a algunos hermanos y empoderaría a toda esa gente. El Señor me mostró otra iglesia, que estaba librando una guerra contra legiones de demonios. El pueblo de esta iglesia era una familia espiritual, y unidos estaban unidos en la vid que es Jesús, edificados en la verdad. No eran una familia de sangre, sino una familia espiritual, cuya sangre que los unía es la sangre de Jesús. Las armas de ataque de esta iglesia es el evangelismo, y los cristianos entraron en los territorios de los demonios y atacaron con la palabra y la oración en los hogares de las personas. Estaban atentos a la dirección de Dios e inspirados por el Espíritu Santo, y estaban decididos a caminar por el camino espinoso de Jesús y permanecer hasta el final. No se rindieron ante la adversidad,
no dejaron de luchar por las almas, tuvieron sede y grandes ganadores de almas. Los demonios trataron de detener y desestabilizar a estos guerreros con malvados obstáculos, pero los vencieron. Este pequeño ejército formado se preparó para destruir las fortalezas malvadas de la tierra. El Espíritu Santo le dio autoridad a esta pequeña iglesia para someter a los demonios a sus pies. Los cristianos con sus autoridades expulsaron los demonios y los ordenaron salir. Sus armas de fuego vienen de Dios, viven orando, renuncian al mundo para quebrantar la malvada legalidad, practicantes de la santidad y decididos a seguir a Jesús hasta el final. Los cristianos tienen una gran resistencia a las presiones de los demonios y soportan las pruebas. El Señor me dijo, en una guerra espiritual quien no esté armado con las armas espirituales de Dios, será dominado por el pecado y esclavizado por los demonios. Los demonios aprisionan a las iglesias en cadenas espirituales, muchos cristianos están cautivos. El Señor me mostró en la visión espiritual iglesias esclavas del diablo. Los cristianos estaban encadenados por el pecado, todos eran prisioneros de las legiones, una gran jaula negra impuesta por los demonios atrapó a esa iglesia dentro de ella. Vi otras iglesias, donde los demonios caminaban en el salón de la iglesia, los demonios no temían a los cristianos allí, y caminaban libremente, nada molestaba a los demonios, no tenían miedo. El Señor me mostró que esta iglesia es débil, sin la armadura espiritual para combatir el mal. Me dijiste, las iglesias de hoy tienen un gran número de cristianos, pero no tienen las condiciones espirituales para luchar contra el mundo por dos razones. No han renunciado al mundo, todavía están conectados con los placeres y el pecado que los debilita. La otra razón es que no les gusta orar, lo que dificulta que se les abran los ojos espirituales. Sin oración los cristianos no tienen autoridad contra el mal. Sin oración se enfrían, sus corazones se llenan de los deseos de la carne, se desaniman, no pueden dominar su carne. Sin oración y santidad los cristianos pierden las estrategias para vencer a los demonios. La iglesia que no ora es fría, no tiene los dones del Espíritu Santo y su visión espiritual no se abre, la gente se aleja de mí, no pueden vencer la carne y son creyentes llenos de contenciones. Las legiones temen a una iglesia, revestida de poder, que ora, se humilla ante mí y hace mi voluntad, iglesias que se creen autosuficientes, no buscan mi rostro, son blanco fácil de los demonios. El Señor me mostró otra iglesia, que no se molestó con el pecado, se postró ante el mundo, el pecado había ganado a ese pueblo. Este ejército cristiano está sin general de guerra, que es el Espíritu Santo que se ha ido. Estos guerreros ya no tenían oídos espirituales, perdieron la sensibilidad para escuchar la voz de Dios. El Espíritu Santo aún lejos de ese pueblo, advertían sobre el mal y el peligro de Satanás, pero el pecado había ensordecido y cegado a ese pueblo. El Señor me mostró la situación espiritual de esa iglesia, todos tenían las manos encadenadas, y los demonios agarraron esas cadenas y los arrastraron al abismo. Estos cristianos están sin fuerzas para luchar, el pecado los había debilitado y les había quitado las fuerzas. El Señor me mostró una iglesia con aproximadamente 500 miembros, y me reveló sus realidades espirituales. Todo este ejército estaba desarmado, sus manos estaban desnudas, y no tenían la espada del Espíritu. Los demonios no le tenían miedo a esta iglesia.
En otra visión espiritual, vi demonios queriendo socavar las fuerzas de los verdaderos cristianos, Satanás preparando sus últimos ataques contra las iglesias. Su objetivo son los que están comprometidos con la verdad y viven la palabra. Satanás planeó usar a algunos cristianos en estas iglesias para provocar una rebelión contra la sana doctrina y a favor de la reforma doctrinal moderna y el liberalismo. Satanás invierte sus artimañas para dividir al pueblo de las santas iglesias, dividir el cuerpo de Cristo, provocando rebelión contra la verdad. Estos grupos que se rebelan y abandonan la iglesia arrastran consigo a una multitud para abrir nuevos templos e imponen sus doctrinas de la carne y libres de compromiso con la verdad, según su vanidad de corazón. Voy a reportar la caída de una iglesia cristiana ministerial Seguidores de la Fe. He tenido el placer de ministrar allí y conocer a este gran hombre de Dios que andaba descarriado. Antes de la caída de este evangelista, el Señor me mostró a Satanás sentado a la mesa con 3 demonios principales, tramando un plan para derrocar a este hombre de Dios. Este cristiano era muy aplicado en la comunión con Dios. Todo esto llamaba la atención de los demonios y lo molestaba. Este hombre hacía todo lo que manda la palabra de Dios. Tuvo un gran desempeño espiritual en la palabra, oró mucho y dio lo mejor de sí a Dios en el trabajo. Su vida espiritual se estabilizó, nada lo debilitó y lo derrumbó, sus pruebas familiares las venció, mantuvo un nivel espiritual sin dejando que su unción baje. Reconoció que necesitaba del Espíritu Santo y mantuvo un vínculo de afinidad espiritual con el Espíritu Santo. Su amistad fue profunda y no se dejó influenciar por falsos profetas. Este cristiano fue adoctrinado por la palabra, un hombre disciplinado que vivía lo que a todos les cuesta practicar. La iglesia de su pastor estaba llena de gente gracias a él. La iglesia sobrevivió y no cerró sus puertas, por su ministerio que edificaba al pueblo. Este cristiano fue formado en la sana doctrina, trabajador de calidad, hombre de iniciativa para hacer la obra, dispuesto a pagar el precio del evangelio, hacedor de buenas obras, hombre responsable de la obra con gran conocimiento bíblico. El Señor Jesús le dio capacidad espiritual para llevar a cabo la obra. Este hombre era espiritualmente rico, motivado por la palabra. Su expresión gozosa no fue vencida ni con lo poco que tenía. Aún herido por las persecuciones de muchos cristianos, no abría la boca para discutir con los creyentes que lo criticaban y no se deprimía por las opresiones de sus hermanos en la iglesia. Caminaba con la frente en alto y una sonrisa en su rostro. Toleraba las críticas, no se dejaba intimidar, no se metía en debates y discusiones, todo eso lo ponía en manos de Dios. Su pastor exigió su compromiso con el trabajo. Este cristiano entendió que el cargo es para su crecimiento y la obra de Dios. Sabía que el pastor quería lo mejor para él. Este cristiano estaba decidido a ganar almas. La palabra abandonar el trabajo no formaba parte de su vocabulario. Velaba por la obra que Dios ponía en sus manos. Un hombre que tomaba en serio la obra de Dios, no se quejaba cuando los negocios no iban bien, oraba constantemente, aunque no tenía la respuesta de Dios, estaba convencido de que Dios escuchaba su oración y guardaba sus oraciones en tazones de oro en el cielo. Y aunque estaba en grandes pruebas en casa, sin un centavo y sin trabajo, este cristiano sabía que Jesús nunca lo abandonó. Su meta era el reino de Dios,
un gran soldado del cielo persistente, no le importaban los puestos en la iglesia e influyó en muchos hermanos para resistir el pecado y las pruebas. Este cristiano era un guerrero espiritual, un hombre que no solo le gustaba adquirir conocimientos, sino que amaba la práctica bíblica. La teoría no era para él, la palabra de Dios había que transformarla en acción, la vivía y practicaba y lo hacía a la perfección. Este cristiano era participativo y muy activo en el trabajo, era consciente de que Dios había enviado un ángel para protegerlo y darle seguridad. Aún sin ver a este ángel, su fe sabía que estaba a su lado. Este cristiano vio por la fe, tuvo coraje y actitud en el trabajo, trabajó con satisfacción, un obrero calificado por Dios, apto para el buen trabajo, su habilidad venía de Dios, un hombre empoderado por el Espíritu Santo. Era eficiente, producía los efectos deseados por Dios, agradaba al Señor en todo, hombre eficiente en todo lo que hacía para Dios, su ejemplo de comportamiento hacía que todos quisieran ser como él. Este cristiano tenía autocontrol mental, no perdía los estribos ante insultos y situaciones adversas, mantenía la calma y la tranquilidad, aceptaba la corrección para mejorar su conducta, se evaluaba y examinaba a sí mismo, para ver si aumentaba su desempeño espiritual. Este cristiano era sumiso a Dios y a su pastor, no dejaba crecer su ego, ni quería ser más grande que nadie. Aunque estaba desempleado, era fiel. Un día una iglesia envió una invitación a su esposa. Su esposa estaba feliz y le dio la invitación a su esposo y éste fue a su pastor a pedirle permiso para ministrar en esa iglesia. Cuando terminó su ministerio, el pastor que lo invitó le ofreció $4,000. Este cristiano no quería aceptarlo, su esposa le dijo que aceptara el dinero porque no tenía trabajo y él aceptó el dinero por su esposa. Esa misma iglesia envió la invitación por segunda vez y le ofreció dinero. Este cristiano no quiso aceptar, el pastor insistió en que se quedara y le dijo que pensara en sus hijos. La iglesia envió la tercera invitación. Este cristiano no quería ir para no recibir más dinero. Su esposa dijo que no tenía otra opción y que tendría que aceptarlo por su familia. A través de esa iglesia, este cristiano se hizo muy conocido en la región y comenzó a ministrar en varias iglesias. Sus ministraciones costaron $10,000. Este evangelista ya no tenía tiempo para ayudar a su pastor, su agenda estaba llena y empezó a perder el gusto de servir a Dios por amor, pero por dinero, y ya no oraba. En la visión espiritual, Satanás y los tres principales demonios estaban celebrando la caída de este evangelista. Su plan para convencer a la esposa del evangelista de convertir al hombre de Dios en un mercenario del reino, un vendedor del evangelio, se había hecho realidad. Satanás dijo: yo usé al pastor para ofrecerle dinero. El pastor sembró la raíz de la avaricia en su corazón. Los demonios se rieron por haber convertido al evangelista en un mercenario de la fe. Meses después el hombre de Dios salió de su iglesia y se apagó la llama viva del Espíritu Santo, se volvió alcohólico, golpeó a su esposa y hasta la engañó con otras mujeres. Su esposa oró en la iglesia donde se congregaba su esposo, le pidió a Dios que lo trajera de regreso. Ese soldado que no tenía riquezas materiales, solo tenía riquezas espirituales, ahora tenía dinero, pero había perdido su riqueza espiritual, que es su virtud. Este hombre dio todo lo que su esposa quería a través del dinero, pero también le trajo un gran sufrimiento a su esposa.
quien ahora prefería su antigua vida humilde y feliz. Después de estas revelaciones sentí fuertes dolores en el estómago, sabía que el cáncer estaba empeorando, oré a Dios diciendo, no puedo morir así, no he cumplido mi misión, tengo muchas almas que ganar. Un hombre vino a mi puerta y me dijo, no te conozco, soy siervo de Dios, me envió aquí para decirte esto, siervo, hoy te arrancaré el cáncer. El hombre se fue, me acosté en la cama con dolor, se me apareció un ángel de Dios, solo recuerdo que se me oscureció la vista, y entré en un sueño profundo. Cuando me desperté, ya no sentía más dolor, cuando me levanté la camisa, vi una pequeña marca en mi vientre, parecía un corte de navaja. Se me apareció un ángel y me dijo, te saqué el cáncer, mientras dormía, esta pequeña marca que dejé es prueba del milagro. Fui al médico para más pruebas, el médico no encontró nada y dijo que el cáncer que tenía en el estómago desapareció sin dejar secuelas. El médico dijo, ¿cómo puede pasar eso? Ese cortecito en la barriga, el cáncer se trata con quimioterapia, matándolo por dentro, no se quita el cuerpo así. Alguien te hizo un pequeño corte en el vientre y te arrancó el cáncer. ¿Cómo es eso posible? ¿Quién fue el doctor genio que realizó este milagro? Yo respondí, no sé, cuando desperté ya tenía esta marca, Jesús me sanó, doctor. Regresé a casa, agradeciendo a Dios por este milagro, doblé mi rodilla y fui a orar. Al día siguiente fui a una iglesia, el Señor me mostró en una visión espiritual, una niña ceba de Dios, seguía firme y caminaba en rectitud. Cuando los jóvenes de la iglesia lo persiguieron, y la llamaron extraña, los demonios lanzaron dardos malignos a su corazón, dejándola con la ira y el dolor de muchos en la iglesia. Cada día la niña se aislaba y era separada de los demás jóvenes. Oré reprendiendo a aquellos demonios que atacaban a aquella joven. Al final del servicio hice una oración, y vi un pectoral que bajaba del cielo y le cubría el pecho. El Espíritu Santo me reveló y dijo, hoy me visto a mi sierva con la coraza de justicia, ningún dardo del mal entrará en tu corazón, estás protegida, dile a la niña que he limpiado tu corazón, y no tendrás rencor, ni guardaréis rencor a este pueblo, hoy os purifico el corazón. Me acerqué a esta niña, y pasé la visión espiritual y la revelación del Espíritu Santo. La niña estaba feliz, y se acercó a todos los que la perseguían, tratando bien a estas personas. Al regresar a casa tuve una visión espiritual. Satanás y sus demonios estaban creando nuevas religiones. Satanás dijo, cuanto mayor sea el número de religiones, más confundida estará la humanidad, y no verán el camino de la verdad, que será como un pequeño alfiler en medio de la paja, y todos estarán tan confundidos por tantos religiosos caminos, que no sabrán cuál es la religión correcta. Los creyentes estarán tan perdidos sin saber qué camino tomar y muchos preferirán no seguir ninguna religión porque no saben cuál es la correcta y caminarán en su propio camino que los llevará a la muerte. Satanás dijo, les haremos entender que todas las religiones son de Dios, y así ganaremos sus almas, seguiremos multiplicando falsas iglesias y sectas en la tierra, tenemos poco tiempo, llevaremos otras tantas almas con nosotros. Crearemos varias iglesias evangélicas, con sus doctrinas adulteradas, usaremos a nuestros ministros para enseñar un evangelio modificado, y nunca sabrán que se están desviando del verdadero evangelio, y así ganaremos sus almas.
Nuestra lucha es ganar el mayor número de cristianos, los que hay en el mundo ya son nuestros. Satanás tocó la mesa en medio de la reunión y dijo, tenemos un problema, las iglesias conservadoras, que aún no se han modernizado, pueden pasar cientos de años, no cambien sus doctrinas, no hagan innovaciones, de estas iglesias son pocas las almas que hemos conquistado. Algunas iglesias conservadoras se han abierto a la modernización, ya estamos ganando almas allí, la minoría de iglesias ha estado luchando contra nuestra modernización, presionemos a estos creyentes, no pueden resistir, cansémoslos y llevemos a sus miembros a congregarse en iglesias modernas. Cuando estos pastores conservadores pierdan su membresía, no tendrán más remedio que lanzarse a la modernidad, de lo contrario sus iglesias cerrarán. Viajé al país de Togo, África. Cuando llegué alquilé una casa para quedarme un mes en ese lugar haciendo la misión. Al anochecer tuve una visión espiritual de una bruja. Esta mujer era invisible y atravesaba las paredes, lograba entrar a las casas, asustaba a la gente, y muchas veces descubría objetos de valor para luego robar. La bruja sabía dónde estaba la gente de él. Me dejó sin explicación, cómo una persona podía tener tanta fuerza maligna para ser invisible. Días después haciendo la misión, encontré a una mujer similar a la visión espiritual en el centro de la ciudad. Esta mujer estaba en medio de la multitud. Cuando me acerqué, la mujer tuvo una reacción extraña hacia mí. La mujer de la multitud se alejó de mí, y se asustó, retrocedió. En medio de esa multitud la molesté. Ahora entiendo por qué la luz no combina con la oscuridad. La mujer se fue de mi presencia, huyó de mí. Satanás no quiere verme cerca de sus trabajadores, para que por mi vida, esta pobre alma y esclava sea liberada. Regresé a casa, no entendía la extraña reacción de esta mujer. Fui a orar, y en la visión espiritual, el Señor me mostró por qué la mujer huía de mí. En la visión espiritual yo estaba en forma de fuego. Esta bruja sintió la temperatura y comenzó a alejarse. La bruja huyó por el fuego que emanaba de mí, ya que quemaba todo el mal que había en su vida. Tuve una visión espiritual. Esta bruja se acercaba a mi casa. Me levanté y fui a orar. Le pedí a Jesús que cubriera mi casa con su sangre. Así como hiciste en la casa de los judíos, la cubriste con la sangre del Cordero, para que el ángel de la muerte no mate. La bruja se acercó y trató de entrar a mi casa, pero la sangre de Jesús cubrió mi casa impidiendo que la mujer entrara. Espíritu Santo se me reveló, tengo trabajo en su vida. Al escuchar estas palabras, oré a Jesús y le pedí que quitara la cubierta espiritual. La bruja se volvió invisible y logró entrar a mi casa. Tratando de asustarme, la bruja me dijo que era un demonio. Le dije, no eres un fantasma ni mucho menos un demonio, eres de carne y hueso igual que yo. El ángel del Señor que me ayuda en los raptos descendió allí y con la espada de fuego, el ángel arrestó a aquella mujer que intentaba hacerme daño. La bruja pudo ver al ángel y se asustó porque no podía moverse, la mujer estaba atrapada. Le dije a la bruja, cálmate, el ángel no te hará daño. Si fueras un demonio, el ángel te cortaría con su espada de fuego. El ángel soltó a la mujer. Le dije a la bruja, tengo la autoridad de Dios, puedo arrestarte y soltarte. Oré para que Jesús cubriera mi casa con su sangre, para que no dejara ir a la bruja. La bruja intentó traspasar el muro para escapar, la cubierta espiritual le impedía escapar.
La bruja dijo, «¿Cómo hiciste eso, tu brujo? No puedo salir de esta casa, me vas a hacer daño». Dije, «No hago daño, solo bien, antes de que vinieras aquí, me mostraste en la visión espiritual, asustas a la gente haciéndote pasar por un fantasma, y robas objetos de las casas, porque viniste aquí, no tienes ningún objeto que valorar, y como te vuelves invisible si eres de carne y hueso». La bruja me respondió, «Yo no me vuelvo invisible, mi cuerpo está afuera, solo mi espíritu que anda por las casas, gané poderes de los demonios para aparecerme a las personas». El mismo éxtasis de espíritu que tenemos los cristianos, nosotros de brujería también nos dejamos llevar para sondear los territorios, los demonios se llevan nuestro espíritu para trabajar para ellos, entro a las casas para ver lo que la gente tiene de valor, para luego saquear, mi cuerpo yace junto a tu casa, junto a tu puerta. Al escuchar este informe, corrí hacia su cuerpo que estaba tirado en el suelo, oré sobre el cuerpo y su espíritu volvió al cuerpo, levanté a la bruja del suelo. La bruja me dijo, «Los espíritus malignos para los que trabajo me dieron estas habilidades espirituales, me enviaron aquí para matarte, no para robar nada, me voy, los espíritus malignos vienen a rescatarme, puedo sentir su presencia maligna desde lejos». Le dije a la bruja, «No puedes ir, fallaste en la misión de matarme, salgamos de aquí del patio trasero y entremos a mi casa». La bruja me acompañó, entramos a la casa, cerramos la puerta y oramos a Dios pidiendo su cobertura espiritual en esa casa. La bruja dijo, «Por favor déjame ir, de lo contrario morirás hoy». Vi en la visión espiritual al otro lado del calle cubierta espiritual y una legión de demonios volando alrededor de la casa y encima del techo, la casa y todo estaba rodeado. Los demonios enojados no pudieron atravesar la cubierta espiritual para entrar, estos espíritus querían matarme. El principado de ese lugar dijo, «Kenzo, libera a nuestra hija, ella es nuestra hechicería de la región, haz tu trabajo, y deja que nuestra hija haga nuestra misión, libera a la mujer o estará declarando la guerra más grande de su vida, ella es valioso para nuestros planes». El Señor Jesús me dio oído espiritual, pude escuchar sus voces, y les respondí a los demonios, «Esa alma ya no es la tuya, y saldrá convertida en una nueva persona, esa alma que perdiste». La hechicera tenía miedo de las amenazas demoníacas y quería abrir la puerta de la casa para salir. El Espíritu Santo me reveló que había un demonio en el cuerpo de la hechicera, queriendo hacerla salir. Y también me reveló que los demonios iban a matar a la hechicera. Puse mis manos sobre su cabeza y el demonio que estaba en su cuerpo se manifestó, no eché al demonio fuera de la casa por la cubierta de la sangre de Jesús que impedía que el espíritu saliera de mi casa, los espíritus malignos de afuera no podían entrar, ni el espíritu dentro de mi casa podía salir. Las cosas empezaron a complicarse, la hechicera y yo no podíamos irnos, porque los demonios andaban por ahí y nos iban a destrozar, estábamos rodeados. El ángel que me ayuda descendió a mi casa, el ángel fue el único que logró pasar por el cobertura espiritual. Cuando el ángel bajó para ayudarme, expulsé al demonio de la hechicera, pero ese demonio estaba atrapado en mi casa, no podía atravesar el ático. El ángel tomó a ese demonio y atravesó la cubierta espiritual que salía de mi residencia, pero la legión de demonios atacó al ángel auxiliar y lo atrapó en la jaula gigante.
Vi un destello que estaba en el techo de la casa, era el resplandor muy fuerte que venía del cielo. El ángel arcángel Miguel descendió con su espada que resplandecía como luz y atacó a aquella legión, soltando a mi ángel auxiliar. Los dos hicieron huir a esa legión de demonios, y esos dos ángeles ascendieron al cielo. Recé por la bruja, la mujer estaba libre, ya amanecía, vea su informe. Mi nombre es Marlis Courtney, y puedo decir que Dios le dio a esta pastor gran autoridad para hacer esa cobertura espiritual, bloqueando la entrada de demonios. Tenía la misión de matar al pastor, si fallaba perdería mis habilidades y aún así me matarían, porque los demonios sabían que el pastor lucharía por mi conversión. Gracias a Dios el pastor no me soltó esa noche turbulenta, yo sabía que moriría si salía de la casa, no le dije nada al pastor sobre el plan de muerte que se me había trazado. El Espíritu Santo reveló la trampa mortal para el pastor, hoy soy libre y sirvo a Dios. Yo pastoreo a Kenzo, peleé la batalla espiritual más grande esa noche, ese día fue una de las batallas más grandes de mi vida, si no tuviera una vida santificada, esa hermana Marlis me hubiera matado, o esas legiones de demonios hubieran entrado a mi casa, y nos mató a mí y a mi hermana Marlis. Quiero decir que para el pueblo de Dios vale la pena renunciar al mundo y hacer la voluntad de Dios. Regresé a Costa Rica, me refiero a la iglesia, sean soldados preparados para la guerra contra Satanás, sean protegidos con la armadura del cielo contra los ejércitos de las tinieblas. Cada versículo de la Biblia es un arma poderosa contra tu enemigo, ponte la palabra, cuanto mayor sea la aplicación de la palabra en tu vida, más armas tendrás en esta guerra, cuanto más oración, más recubrimiento del poder de Dios. La palabra de Dios te dará estrategias para atacar a Satanás y defenderte de él. Sé una persona cimentada en la roca que es Jesús, adoctrinado por su palabra, edificado y santificado en la fe. Todo esto te dará fuerza para vencer legiones y pruebas, eres pequeño y tienes un gran Dios para ganar tus batallas. El armamento espiritual de Dios será dado a aquellos que lo busquen. En el mundo espiritual todos somos iguales por Dios, la misma capacidad que yo tenía de recibir el manto la tiene todo aquel que me escucha, porque son iguales a mí en el mundo espiritual, así nos ve Dios. Quien determina la porción espiritual eres tú. ¿Estarás dispuesto a dar tu tiempo para la oración? Hay una guerra espiritual en este momento. He visto espirituales y la iglesia es parte de esa guerra. No fuiste llamado solo para ir a la iglesia todos los días y vivir para tu familia, la iglesia fue apartada para la guerra. Aprende a pelear y ganar tus batallas del día a día. Jesús me dijo que la mayoría de los cristianos no saben pelear, y otros tienen grandes armas pero no saben cómo usarlas contra Satanás y sus demonios. El Señor Jesús me dijo que la iglesia se preocupa por crecer en la vida material, olvidándose de lo espiritual, la iglesia no marcha a la guerra de los últimos tiempos. El Señor dijo, dile a la iglesia que aprenda a avanzar en el mundo espiritual, yo estoy contigo, si la iglesia no avanza, los demonios ganarán más territorios. La iglesia está paralizada, perdió la acción, están en una gran parálisis espiritual y no avanzan. Me dijiste que el materialismo ha reducido la fe y que las doctrinas de la iglesia moderna no anulan el pecado ni luchan contra las divisiones entre la gente.
Y los demonios han estado trabajando las 24 horas con sus estrategias de enfriar la fe, induciendo a los cristianos a los placeres del mundo, animando a la Iglesia a romper el pacto afirmado con Jesús. Las legiones demoníacas han estado tendiendo estas trampas de guerra para destruir la Iglesia. Jesús me dijo, el pueblo tiene que unirse y permanecer en mí, y vivir mi palabra para no perder la guerra con el diablo. La Iglesia tiene que unirse en un solo clamor, sin importar la denominación. Jesús dijo que se complace en los que están en su presencia, ellos vencerán a Satanás, pasarán por las pruebas y tendrán sus fuerzas renovadas. A los que están desgastados por la guerra se les restaurará la vida y les daré resistencia contra el pecado. Jesús dijo, Satanás ha afectado las mentes con duras pruebas, provocando crisis emocionales, restauraré vuestras almas heridas cuando me busquéis. Dile a la Iglesia que Satanás tiene el ojo puesto en la corona de los salvos para robar, haciendo que muchos se desvíen de mi camino. El Señor me mostró en una visión vasos secos. Jesús me reveló la situación de esos vasos que dejaron de orar y buscar al amanecer. Estos vasos necesitan ser renovados y llenos de la presencia de Dios. Tuve otra visión y vi a Satanás con demonios riéndose de toda una congregación. Satanás le dijo a los demonios, esta gente no se asusta. Entonces vi un pie gigante aplastando la iglesia. Jesús me dijo, esta iglesia está bajo los pies de Satanás y dominada por demonios. En la visión vi a Satanás diciendo, estos soldados muertos no tienen fuerzas para molestarnos, no puede luchar contra nosotros, estos creyentes ya son nuestros, esperamos sus almas en el infierno, no nos preocupemos por esta gente, tenemos cosas más importantes que conquistar. Jesús me dijo, estas personas murieron en sus pecados, aceptaron la mentira de Satanás, su desobediencia llegó a tal punto que no pueden discernir lo que es bueno y lo que es malo, para ellos nada es pecado y están ciegos en sus iniquidades. Dile a mi iglesia, no abandones la fuente de riqueza que es mi gracia, el que deje la gracia será derrotado por Satanás, pero los que permanezcan en ella vencerán y por más que Satanás intente paralizar a los que están bajo la gracia, ellos no tendrá éxito. Dígale a mi gente que no se aferre a las juntas denominacionales y que no hable mal de otros cristianos de diferentes iglesias. Muchos usan las juntas de la iglesia para promover escándalos denominacionales y otros hablan de las faltas y defectos de otros cristianos, exponiendo sus imágenes, haciendo que sus pecados sean expuestos para que la gente del mundo los vea, acusando en lugar de traer a su hermano que perdió mi luz. Yo justifico el pecado de los que se arrepienten y se defienden de los acusadores. Todas las denominaciones son imperfectas en esta tierra, yo soy la perfección que libera y limpia, yo no creé nombres de iglesias, pero edifiqué un pueblo santo para mí, cualquiera que se aferra a los nombres de las denominaciones no subirán en el rapto. Yo soy el camino, yo salvo y Satanás está engañando a muchos convirtiéndolos en idólatras de las placas de denominación de la iglesia. Mi sangre tiene poder para redimir al pecador arrepentido que dejó el mundo para vivir por mí. Mi sangre no limpió ningún plato de denominaciones, ni derramé mi espíritu en el templo de piedra. Cuando Jesús me dijo estas palabras, estaba muy enojado con las guerras de varias iglesias. Jesús me mostró en una visión, demonios dentro de una iglesia llena de gente, vi un tablero de ajedrez con piezas.
Jesús me dijo, Satanás está jugando con esta iglesia, esta gente ha caído en el juego del engaño por no tomar en serio mi evangelio, el que juega conmigo, Satanás juega con ellos. Los demonios se reían, jugando con la gente, los demonios no tomaban en serio a ese tipo de cristianos y tendían trampas de engaño para confundir a la gente, dejando a todos espiritualmente confundidos. Después de esas visiones, se hizo oscuro, fui a la iglesia y cuando entré allí tuve una visión espiritual de que la congregación estaba encadenada. Me arrodillé junto a mi banco, le pregunté al Señor, ¿cómo puede ser así toda esta iglesia? El Señor me reveló que el pecado comienza desde el pastor hasta los miembros, este líder deja las ovejas a su antojo, el Espíritu Santo se ha alejado, porque no viven una vida santa. Los demonios han encadenado a esta gente, Satanás el Dios de este siglo ha cegado muchos a la verdad, estos creyentes no consideran sus vanidades y sensualidades como pecado. Estos pastores tienen vendas espirituales en los ojos y no ven el pecado dentro de sus congregaciones. Y demonios han entrado en estas iglesias que no combaten el pecado, sus pastores se han conformado a la iniquidad, las iglesias están caídas y sus líderes también. Jesús dijo que son como el antiguo Saulo, que conocía las leyes de Moisés, enseñado por un doctor de la ley, pero ciego en mis misterios. Siervo mío, esta iglesia donde estás, murió espiritualmente, el pecado mató sus vidas espirituales, son como el valle seco de Ezequiel, necesitan arrepentirse y revivir por mí, ayunar durante 7 días mañana e interceder por estas personas. No hay cosecha de almas en este lugar, estos frutos no están maduros, si yo viniera a buscar la iglesia hoy, nadie de esta iglesia subiría. Cuando regresé a casa oré y ayuné por esas personas. Durante mi oración, tuve una visión espiritual que las cadenas de cada vida se estaban rompiendo, miré hacia arriba desde el techo de la iglesia y vi un horno de fuego ardiendo muy largo que caminaba hacia el púlpito de esa iglesia, ese horno derramó el fuego ardiente de la larva sobre esas personas. Le pregunté al Señor qué significa esto, Jesús me respondió, esto no es el avivamiento, estoy purificando a estas personas con el fuego del cielo, quemaré sus pecados y luego levantaré esta iglesia. En la noche fui a esta iglesia, hablé de la revelación, el pastor de este ministerio se llama Juan. Juan se arrepintió y le dijo a la iglesia que hiciera un grito de arrepentimiento y perdón de los pecados. Los hermanos hicieron 15 días de oración en la iglesia, el Señor dijo, siervo, te doy autonomía hoy para decidir sobre el proceso de restauración espiritual de esta iglesia, lo que digas lo firmaré en mi libro y sucederá. Después que el Señor me dio autoridad puse un mes de oración por avivamiento, hasta que la iglesia cumplió un mes de clamor, el Espíritu Santo no visitaba la iglesia. Y eso fue lo que pasó en 30 días de oración, todos oraron juntos y recibieron el Espíritu Santo, profetizaron y allí hablaron lenguas de fuego, entendí el significado de esos idiomas, interpreté el mensaje para esas personas en español, uno de los dones del lenguaje que recibí cuando le pedí a Dios que me enseñara español. Regresé feliz a casa, el Señor me mostró en una visión, 2 cristianos discutiendo sobre asuntos doctrinales, cristianos peleando por el Evangelio, trayendo odio e ira entre sus ministerios. Me mostraste en otra visión a un chico llamado Ernesto de una iglesia que visité,
Este chico conoció a una joven a través de WhatsApp y se enamoró de esta chica y dejó de ir a la iglesia, dejó de ser parte del grupo de adoración y no rezó más. Todos los días el niño se alejaba de Dios y seguía hablando con esta niña a través del celular. En esta visión vi cuando la chica le tomó la foto a Ernesto por WhatsApp e hizo un hechizo de prisión sentimental para atrapar a este joven enamorado. Los demonios se aprovecharon de la fe débil de este joven y entraron en su vida. Fui a la iglesia del joven Ernesto, llamé al joven frente al púlpito y recé una oración rompiendo esa magia carcelaria sentimental. Se manifestó el demonio responsable, expulsé al demonio del joven, el joven quedó libre. Esa pasión que este joven sentía por la hechicera era una prisión de los demonios. Cuando se rompió el encantamiento, el chico quedó libre, ya no amaba a esa chica. A todos los cristianos solteros les digo que no se envuelvan sentimentalmente con personas que no se han convertido y aún sirven al mundo. Fue el caso de este joven, que tuvo una relación con esta muchacha sin saberlo y cayó en el vínculo de Satanás. Esta chica tan joven era un agente de demonios. Fui a la iglesia del pastor Juan. El Espíritu Santo me reveló que el pastor tiene que ungir a un cristiano para que lo ayude. El pastor Juan dijo, ungiré al evangelista Julio para que me ayude, es inteligente, educado, tiene formación teológica y me ayudará con sus conocimientos. Cuando el pastor Juan tomó el aceite para ungir al evangelista Julio, el Espíritu Santo me dijo, este no es el elegido. Al escuchar esa voz, dije, Pastor Juan, ese no es el niño. El pastor Juan dijo, si no es Julio, ¿quién será? No veo a nadie que tenga las cualidades de este evangelista. Le respondí al pastor Juan, Dios no ve como ve el hombre, ni elige como nosotros queremos. Mientras decía estas palabras, vi en la visión a un ángel con una botella de aceite derramada sobre la cabeza de un joven llamado José. Le dije al pastor Juan, es ese joven que te ayudará en el trabajo, siendo tu brazo derecho. El pastor Juan dijo, este joven es tímido, este joven no habla, nunca ha ministrado en la iglesia. Le respondí, pastor, Dios elige locuras para confundir a los sabios, es a este joven que Dios usará. Vi al ángel ungiéndolo, Dios ungió a este vaso desde el vientre de su madre, hoy se confirma su ministerio. Llamé de frente al joven José y le dije, muchos no te valoran, te desprecian por tu forma inferior, que no es capaz de nada. Así os dice el Señor, hoy os doy poder y mi espíritu reposa sobre vosotros. Cuando oraba imponiéndome las manos, el joven empezó a dar vueltas y a hablar en lenguas de fuego y al mismo tiempo interpretaba su propio idioma. Ese día trajo una profecía tan fuerte que cambió el ministerio del pastor Juan hasta el día de hoy. Después de esta manifestación, el pastor Juan ungió al joven con aceite para que fuera su ayudante. Un joven tímido que no le gustaba hablar en la iglesia, callado y silencioso, fue tomado por el Espíritu Santo y usado mucho esa noche. Hoy el niño es un instrumento vivo del poder de Dios en esta iglesia y ha ido ganando almas haciendo feliz a su pastor. Cuando llegué a casa doblé la rodilla para orar y tuve una tremenda visión espiritual de la guerra espiritual en la tierra y en el aire. Satanás y sus seguidores colocaron barreras a los ángeles en el aire impidiéndoles descender con las bendiciones de los fieles. Se estaba librando una guerra en el aire.
También vi la guerra espiritual entre las iglesias y los demonios en la tierra. El Señor Jesús dijo, dile a la iglesia que se vista de santidad, que no baje la retaguardia, mantén las manos en la espada, vela y ora. Los caídos levántense en la fe, y manténganse firmes contra los ataques de Satanás, sean fuertes y valientes, aun con los azotes que causan heridas, resistan. Jesús dijo, y si no tenéis fuerzas para luchar, sanaré las heridas y resucitaré a los guerreros heridos que no desistan de mi camino. Dile a la iglesia que cierre la retaguardia, porque el diablo busca entrar en sus vidas y la mayor debilidad del diablo es el cristiano de la iglesia recta, temiendo que ande conforme a mi palabra. Contra estos hermanos, Satanás es un fracaso y no puede vencer. Y a todos los que no velan, Satanás los atacará para robarles la salvación. El diablo no se cansa de perder la guerra, siempre está tentando a mi pueblo. Satanás es insistente y pelea para triunfar sobre la iglesia. Dile a la iglesia que dependa de mí, yo soy tu fuerza, no te enaltezcas, porque siendo espiritual y obediente Satanás encuentra debilidad en medio de la fuerza. Sansón era fuerte y en medio de su fuerza Dalila encontró su debilidad y lo hizo caer. Cuanto mayor sea la fuerza del hombre, más se notará su debilidad. En medio de una gran cobertura espiritual, aparece el orgullo en los corazones, que es el punto débil del ataque de Satanás. Dile a la iglesia que no confíe en su fuerza, sino en mi fuerza. Los demonios estudian las fortalezas y debilidades y atacan las fuerzas para socavar su resistencia. Pero a los que perseveren les daré autoridad para quebrar las fuerzas del mal y las fortalezas del mal serán destruidas por la iglesia pura y santa. Muchos usan el conocimiento bíblico para atacar a su hermano, y les ha faltado la fuerza para atacar las fortalezas del mal y no usan su conocimiento para salvar almas. Muchos han perdido el corazón, son impotentes y han caído en la fe. Daré ánimo y fuerza para perseverar hasta el final a todos los que busquen fortaleza en mí. Dile a la iglesia que tus logros no son materiales, sino espirituales. Mis vencedores no son los que conquistan el mundo, muchos han enfocado sus sueños en los bienes terrenales y no conquistan los cielos. Muchos han olvidado la eternidad y no están parados contra las trampas de Satanás y no asumen la posición de un soldado. Los cristianos dicen, quiero la renuncia y la santidad. Mi camino es espinoso y difícil de andar por las barreras, solo quien me ama no se rinde. Tuve una visión de una iglesia con 20 miembros dedicados viviendo la verdad y la oración constante. Los demonios estaban asustados y furiosos con esta gente. Esta pequeña iglesia estaba unida en la oración, un solo pensamiento, una sola santidad y un solo amor. Los hermanos tenían actitudes de querer obedecer a Dios, sus metas de ayudar a los más débiles y necesitados molestaban a los demonios. No había celos ni competencia entre ellos, el pastor trataba a todos por igual. Satanás trató de infiltrarse en esa iglesia y enfrentarlos entre sí, sus planes fueron frustrados. Los cristianos permanecieron unidos como una familia unida y alegre que compartió su ropa y comida para los necesitados. Estos cristianos fueron sellados en el amor, no se quejaron de Dios por ser pobres, no siguieron cargando a Dios en la pared para pedir bendición y suplir sus necesidades. Los cristianos dejaron todo en manos de Dios. Sus intereses estaban en lo espiritual,
Sus normas doctrinales son seguir los estatutos de Jesús, manteniéndose unidos y firmes. El Señor me mostró en otra visión, iglesias espiritualmente enfermas a causa de herejías, falsas doctrinas y el evangelio del engaño. Estas iglesias eran tan débiles que no tenían la fuerza para luchar contra las legiones demoníacas. Estas iglesias estaban anémicas y los demonios destruyeron a la gente de estas iglesias con falsas curaciones, engañaron a muchas almas. Los demonios destruyeron vidas sentimentales, maritales, provocando divorcios y arrojando muchos a la miseria y deudas económicas. Todo esto se daba dentro de una iglesia. Los falsos pastores tiraron sus redes de pesca y juntaron muchas almas al diablo. Los demonios se infiltraron en la mente de las personas para que no buscaran pastores de iglesias serias que estuvieran comprometidas con la verdad. También vi cristianos saliendo de iglesias serias para congregarse en iglesias falsas para ser engañados. Muchos pastores de estas falsas iglesias no conocieron la verdad. Por hacer falsos seminarios teológicos, estos cristianos no fueron liberados, murieron y descendieron al infierno. Me mostraste pastores que conocían la verdad. Estos hombres comenzaron la obra de Dios con seriedad, pero sus ambiciones los hicieron desviarse y enseñar el falso evangelio. Me mostraste una guerra espiritual que se estaba librando, los que perdían eran encarcelados por los demonios, estos cristianos se rendían al pecado y perdían toda autoridad espiritual dada por Dios para someter a los demonios. Los que fueron vencidos por el pecado se convirtieron en esclavos de los demonios. Y el pecado de sus vidas dio autoridad para que los demonios operaran en sus vidas. Los pocos que quedaron en esta guerra inmovilizaron a los demonios. Jesús trajo un mensaje que decía: no quiero que mi obra sea como las obras de la carne. Dile a mi pueblo que deje que el Espíritu Santo tome la dirección de sus vidas y complete la obra. La iglesia ha andado en los placeres de la carne, son tibios en mi presencia, quieren servirme a mí y al mundo, mezclan lo santo con lo mundano. De nada sirve querer ser un santo andando en la práctica del mundo. Jesús dijo: los que me agradan ya no viven para el mundo, entreguen sus vidas en santidad a mí y déjenme gobernar sus vidas. Dile a mi pueblo, no vivan una vida incompleta en mi presencia, su doble vida no me agrada. Quiero que vivas enteramente solo para mí, cumpliendo mi palabra, no quiero un siervo que se debate entre el mundo y mis caminos. Muchos llevan más de 10 años en la iglesia pero no me conocen, todavía no han tenido un encuentro real conmigo. Quiero ser dueño de sus vidas, pero estos creyentes no quieren rendirse a mi palabra. El Señor Jesús me mostró una visión espiritual, vi hermanos llenos de enfermedades y pasando por un gran sufrimiento. Le pregunté al Señor por qué estos creyentes están enfermos. Jesús me dijo: es por la desobediencia, les he mandado hablar mi palabra y ganar almas, estos hombres han resistido mi voz. Han estado orando y sus oraciones no llegan a las cortes celestiales, no quieren hacer las paces conmigo, y sus oraciones nunca moverán las manos de mi Padre. Si andan en mi camino, y me dejan ser el Señor de su vida, siendo mis servidores, corrigiendo sus defectos, obraré un gran milagro en sus vidas. Los que quedan están siendo acusados y burlados por seguir mi doctrina, muchos han sido apedreados y perseguidos, Satanás ha usado la paja de la iglesia para atacar a mis elegidos. Estos dicen que me sirven,
pero dan paso a Satanás en sus vidas, perdiendo su precioso tiempo atacando a mis elegidos. Estos cristianos no usan sus lenguas para llevar mi palabra a los perdidos. Ya no es tiempo de jugar conmigo a servir, ya no es tiempo de discutir asuntos teológicos. Regreso y el tiempo es corto. Estos cristianos necesitan arreglar sus vidas para aumentar sus posibilidades de salvación. Sus obras no me agradan y fueron desaprobadas por mi Padre. Estos cristianos viven la ilusión del materialismo de este mundo. Todo esto es fugaz, se inclinan ante los placeres, no tienen determinación de seguir mi camino y no dominan sus deseos. Estos hombres están caídos en la fe. Él no mira dentro de ellos para corregir sus faltas, reflexionar sobre sus obras y reparar sus altares rotos ofrecidos a los dioses Baalim. Ayudaré a todos los que tomen la decisión de serme fieles, los haréis progresar en su crecimiento espiritual. A los que guardan mi palabra, decidles que se mantengan firmes en mi presencia. A los que hablan mal de mis hijos, sus palabras no han alterado su vida espiritual, no les puede llegar. Quiero llenar sus vidas con mi unción, haciéndolas crecer cada día, dejando su carácter igual al mío, que vivan de fe y crean en lo que no se ve, pero en lo real. Al recibir estas revelaciones, fui a la iglesia, terminé mi misión en Costa Rica y regresé a Suecia, donde viví por algún tiempo. Cerraré este testimonio con una oración. Señor Jesús, enciende las brasas que se apagan, levanta en tu presencia un pueblo fuerte y guerrero. Llena de tu gloria, derrama tu unción, haciendo desaparecer el desánimo, la tristeza, la pena, el rencor y la soledad. A servir a esta gente con la temperatura de tu poder, dejándolos fervientes. Abre los cielos y derrama el aceite del poder sobre la cabeza de todo aquel que me escuche, bautiza y empodera a cada uno, dando la lengua celestial de la patria donde vivirá. Consume toda frialdad espiritual con tu fuego santo, haz que estos cristianos brillen como el oro probado por el fuego para que brille su gloria ante los hombres y el mundo vea en ellos su luz. Haz estremecer con tu presencia a tu iglesia, derritiendo todo el hielo de sus corazones, inundando sus interiores con sus ardientes larvas. Purifica sus almas, refina su vida espiritual como bronce reluciente, consumiendo las impurezas, reduciendo todo pecado a cenizas. Entrego a todo aquel que esté escuchando este testimonio, visita a cada persona. Amén.